Para nosotros recibir al embajador de España en nuestro país. Hablamos de Santiago Jiménez Martín. Bienvenido, un gusto, embajador, de que esté por acá. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros aquí hoy en el estudio. Ya es parte de la casa, podríamos decir, porque también estuvo en Móvil hace un tiempo atrás con Pablo, allí en la peatonal Sarandí, cuando se hizo la exposición del Museo del Prado, así que realmente ha sido muy bondadoso en cuanto a la información que nos brindó en ese entonces y también participar del Móvil con nuestro compañero, así que es muy bienvenido en esta casa también. Es un placer, en aquella ocasión tuve el placer de estar con Pablo, sí, y compartimos aquella exposición que en aquel momento estaba en la peatonal Sarandí, que ahora está en otro lugar, ya la hemos trasladado, y tuvimos la oportunidad de disfrutar también un poco de los cuadros, ¿no? Dando un pequeño paseo. La verdad Vamos a hablar de eso también, de la recorrida que van a hacer por distintos puntos del país. Me parece sumamente interesante que los uruguayos tengan la posibilidad de conocer esa muestra. Pero ahora le queremos preguntar porque hace unos días nada más, o ayer, fue la celebración en la embajada de la fiesta de Sant Jordi, que me atrae lo que genera esa fiesta en España. Estuve viendo algunos videitos al respecto, también el Día del Libro, dos festividades sumamente importantes con características muy especiales para los españoles, pero justamente usted tuvo la posibilidad de ser anfitrión de esta actividad. Queremos que nos cuente cómo estuvo obviamente esta celebración, pero además, ¿qué es lo que se hace en una fiesta tan particular? Pues ayer, la verdad es que no solo celebrábamos dos, celebrábamos hasta 3 efemérides. Teníamos el Día Mundial del Libro, sí, que es un día que se celebra el 23 de abril porque es la fecha en la que fallecieron Shakespeare y Cervantes, y en todo el mundo se celebra esta efeméride tan importante. También es el Día Mundial del Español. Curiosamente, se celebra también el 23 de abril en conmemoración a la muerte de Cervantes, de la que os hablaba. Y sobre todo, que es una tradición preciosa, la típica de Cataluña, la festividad del Sant Jordi. El Sant Jordi es una festividad, yo creo que es la festividad más querida y más característica de Cataluña, sí, que se celebra todos los 23 de abril y en la que tienen un papel muy destacado las rosas y los libros. Me encanta. Y las rosas tienen, yo estuve investigando un poco y bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero cuentan las historias que esta tradición de las rosas viene del siglo XV, cuando había una feria que se celebraba en Barcelona y en la que los jóvenes solteros y solteras acudían. Era una feria donde se vendían rosas y entonces los jóvenes se regalaban rosas unos a otros con la idea de encontrar al amor de su vida o a su esposa o esposo. Unos años después comenzó a celebrarse, unos siglos después, comenzó a celebrarse el Día del Libro. Y como el Día del Libro y el Sant Jordi caen en la misma fecha, alguien, no sé quién, tuvo esa maravillosa idea de que la tradición marca que los seres queridos, los amigos, se regalan entre ellos en ese día un libro y una rosa. Ay, me encanta, Juli. Sí, eso es lindísimo. Pero no saberlo antes, nos regalábamos ayer rosas y libros. Pero nos lo regalamos todos los días nosotros, sí, Rosario, así te lo digo, mira. No, y más allá de eso, también una cosa que se da en España es que es la oportunidad de los lectores de contactar a sus escritores favoritos, ¿no? Porque muchos de ellos están en ferias o en librerías teniéndose contacto con la gente, ¿no? Firma de libros, intercambio de rosas, entonces eso nutre mucho más a toda la industria, en realidad la cultura nutre mucho más. Eso es precisamente lo que yo creo que celebramos, ¿no? Es una festividad cultural, es una reivindicación de la cultura, de la lectura y de los libros, y también en el caso del Sant Jordi, en el caso de Cataluña, es también, y a mí me gusta destacarlo, una reivindicación de la diversidad cultural y lingüística que tenemos en España. En España, ¿cuántos idiomas? Pues tenemos el español, el castellano, que es el idioma que compartimos todos, pero luego Cataluña tiene el catalán, Galicia tiene el gallego y el País Vasco tiene el euskera, que son 3 lenguas bellísimas. Y ayer me preguntabas por la recepción que hicimos. Ayer tuvimos a Cristina Fernández, que nos hizo una maravillosa lectura de unos poemas en gallego, de un poema en gallego de Rosalía de Castro. Tuvimos una lectura preciosa de una señora que se llama Rosita Lladó, que nos leyó un poema en catalán, en fin, fantástico y bellísimo. Y luego tuvimos también a una persona, Maripaz, que nos leyó un texto en euskera, además un texto precioso, porque el euskera es una lengua más difícil de entender, es una lengua de un origen diferente del latín y por lo tanto un poquito más compleja de entender, pero ayer el texto que nos leyó fue precioso, en el que nos contaba las palabras en euskera y lo que significaban, ¿no? Y
Y había una, por ejemplo, que se me quedó grabada, que era desierto, no recuerdo ahora mismo la palabra de euskera, que me perdonen. La traducción literal era bosque muerto. Y era no sé, me parece como un lenguaje muy poético, ¿no? Claro. Con una belleza que lo que nos llama a todos, sobre todo, es a la reivindicación de esa diversidad, de esa riqueza de la que tenemos en España, ¿no? Y recordando libros, recordemos que hace pocos días se entregó el premio Cervantes también, ¿no es cierto?, en Alcalá de Henares. Así es. Que es un premio súper importante, y en 3 oportunidades ganaron, en 2 oportunidades y media, en realidad ganaron autores uruguayos, porque lo ganó Netti, Ida Vitale y la otra, la Cristina autora... Peri Rossi. Exactamente, que en realidad se creó básicamente en España, por eso yo 2 veces y media, pero es uruguaya al fin, es un premio importantísimo, probablemente el más importante de habla hispana. ¿Cuánta ¿no? conexión entre Uruguay y España, embajador? Usted me dirá. Yo saludé al embajador con 2 besos porque dije, me parece oportuno, ¿no? Claro. Y él me dice, ya estoy acostumbrado a dar uno. O sea, ¿cuánto de intercambio seguimos teniendo en nuestras costumbres también? ¿Cuántos años hace que está en Uruguay? Pues llevo aquí casi 1 año y medio. Y la verdad es que he de decir que ha sido 1 año y medio fantástico, 1 año y medio de mucho trabajo, pero de un trabajo siempre en positivo, con una agenda llena de asuntos que yo creo que son de común interés para los 2 países, y especialmente hemos podido trabajar en la cooperación cultural, que a mí me parece fundamental. Total. Sí. Siempre he creído que los pueblos y la cultura es una forma fantástica de unirnos, y en el caso de Uruguay y España realmente es acompañar un poco todo lo que ya existe, ¿no? Claro. La producción cultural que existe en este país. Yo hablaba hoy daba una conferencia en la universidad y hablaba a los estudiantes un poco de las lecturas que yo hacía de joven, y en ellas había muchos autores uruguayos. Estaba, por supuesto, Ida Vitale, Mario Benedetti, Bonetti, tantos y tantos uruguayos, ¿no? Entonces, es verdad que las letras españolas y las letras uruguayas tenemos ese vínculo común que es la lengua, pero tenemos muchos otros vínculos en común, ¿no? Y ahí la política siempre... Nada más y nada menos que nuestros abuelos, bisabuelos han venido de España, ¿no? La mayoría de nosotros somos nietos hijos de españoles, de inmigrantes, menor pero medida siempre de italianos. entre Italia y España estuvo la cosa. Sí, exacto. Sí. Y somos mucho más españoles que italianos, los uruguayos, de características nuestras, ¿no? Bueno, el Centro Cultural de España, perdón, que es tan importante, ¿no? Bueno, yo soy Rodríguez de apellido, imagínate. Sí, por eso a mí siempre hay una cosa que siempre me preguntan y me dicen, ¿qué es lo que más a usted, qué es lo que más le gusta de Uruguay? Y siempre contesto lo mismo, que es la sensación de sentirme como en casa. Claro. Es decir, es verdad que la cercanía entre España y Uruguay es tan grande que llega al punto de que cuando los españoles venimos a Uruguay nos sentimos un poco como en casa, y cuando los uruguayos van a España también se sienten un poco como en casa. Claro. Entonces, esa sensación para mí es fantástica, ¿no? Y ¿eso hace más sencilla la tarea, embajador? ¿De alguna forma? Bueno, siempre todo... Porque están trabajando intensamente y nos consta de que siempre están buscando poner su cuotita en lo que tiene que ver con la cultura española en Uruguay. Está el Centro Cultural Uruguay-España también. Bueno, la realidad es que nosotros trabajamos en varios ejes. Uno de ellos es la promoción de la cultura española, y el Museo del Prado es un buen ejemplo del que hablábamos antes, ¿no? Este es uno de los ejes fundamentales, es decir, traer a Uruguay algunos aspectos de la cultura española que sean un poco menos conocidos, puesto que aquí la cultura española es ampliamente conocida, ¿no? Pero también trabajamos en otro eje que es muy interesante, que es el de la cooperación cultural, es decir, el diálogo entre la cultura española y la cultura uruguaya. Ponemos de común acuerdo y ponemos juntos a artistas y creadores españoles y uruguayos para que experimenten, para que saquen, en fin, nuevos productos, imágenes, poemas, lo que ellos consideren, ¿no? Y de ese diálogo, la verdad es que hemos notado que lo que hace es que enriquece muchísimo la aportación cultural. Sí. Entonces, es un poco nuestra aportación junto con la aportación de los artistas y creadores uruguayos. Y el tercer eje en el que trabajamos es el de cooperación para el desarrollo, porque nosotros consideramos que no hay desarrollo sin cultura. Y es, como decía Federico García Lorca, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Y nosotros pensamos que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo. Y por eso trabajamos también
desde el Centro Cultural y desde la Embajada para democratizar el acceso a la cultura, para conseguir que la cultura llegue a todas las personas, independientemente de su edad, de sus posibilidades económicas o de del lugar donde viven, ¿no? Y un poco por eso hablábamos del Museo del Prado en las calles que está haciendo la muestra recorrido. del Museo del Prado que estuvo en la peatonal Sarandí durante muchas semanas y que ahora está, si no me equivoco, en la ciudad de Colonia, ¿no es cierto? Así y va es. para San José. Exacto. Ahora mismo está en Colonia, está en la zona del Real de San Carlos, justo enfrente de la Plaza de Toros. Mejor lugar imposible. Está fantástico porque además la Plaza de Toros ha quedado preciosa. Hermosadísima. Con una programación cultural también muy interesante. Bueno, con Plácido Domingo el fin de semana. Efectivamente, por ejemplo. A lleno total. Y tantos otros. Y tenemos la exposición que está enfrente de la Plaza de Toros, que por supuesto es absolutamente gratuita y a disposición de todo el mundo. Y lo que nos comentan, yo estuve el otro día por allí, un poco haciendo porque me gusta mucho ir a Colonia, nos vamos de vez en cuando, hacemos una escapada, y estuve allí dándome un paseo y pude ver, la verdad, es que había muchísima gente paseando y viendo los cuadros, ¿no? Vale la pena, vale la pena, claro que sí, es muy lindo. Embajador, bueno, gracias por su visita. Primero que nada, si queda algo más para mencionar que los uruguayos podamos disfrutar en cuanto a la tarea que vienen realizando, es el momento de que usted lo mencione. Pues si me lo permites, quiero hacer referencia a algo en lo que estamos trabajando y que yo creo que es muy querido para España y para Uruguay, ¿no? Tenemos la figura de Federico García Lorca, que es un poeta y dramaturgo que nos fue arrebatado demasiado pronto, pero que dejó un legado muy importante. Y nosotros el día 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, estamos organizando, igual que el año pasado, estamos organizando una actividad en la que vamos a conjugar la figura de García Lorca con la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Vamos a convocar, de hecho hemos convocado, de acuerdo con la Intendencia de Montevideo, un premio, el Premio Iberoamericano García Lorca, es su primera edición en poesía, en pintura y en fotografía. ¡Ay, qué lindo! Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril, nos quedan todavía unos días, llevan un mes abiertas y todos aquellos... La gente interesada, ¿dónde lo puede hacer? Pueden ir a las redes sociales de la Embajada. Bien. Si queréis, luego os paso los datos. Sí, por supuesto, nosotros lo ponemos en pantalla. La Intendencia de Montevideo también lo ha publicado, ahí tienen todas las bases, hay tres premios además muy importantes en las tres categorías y nosotros pensamos que no había mejor forma que reivindicar el legado de Federico García Lorca, que era a través del arte, de la cultura y de la lucha contra esa lacra, ¿no? Que es la homofobia, la transfobia. Que aparte ha tenido tanta influencia García Lorca en el teatro uruguayo, sobre todo, ¿no? A través, canalizado por Margarita Sirgu, ¿no? Por ejemplo. La Embajada hizo el año pasado una actividad, una exposición de fotografías o algo del estilo, ¿no? Justo, el 17 de mayo del año pasado hicimos una exposición con Yulisa Dura, que es una mujer trans que acaba de ganar el Premio Nacional de Fotografía. Hicimos una exposición preciosa que se llama Crisálida, que fue todo un éxito, que colgamos después en el exterior y que la verdad es que fue una actividad fantástica y de mucho éxito. Y nosotros por eso creemos que el arte, la cultura, tiene también un papel en la sociedad y la forma de crear conciencia y de que a través del arte, de la cultura, de la belleza y de la sensibilidad podemos llegar a la sociedad y podemos hacer de esta sociedad un lugar un poquito mejor para todo el mundo. Sin lugar a dudas, con estas lindas palabras, y ojalá todos tomemos conciencia como sociedad respecto a esto, embajador, le damos nuevamente las gracias por su visita día a día. Ya sabe que las puertas de esta casa están abiertas. En cuanto haya alguna actividad, nos gustaría ser parte también, porque realmente vale la pena expresarnos a través de la cultura y me parece muy importante sus palabras, así que le agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar a vuestros televidentes. Un gusto. Que pasen muy bien.